Buenos días, bienvenidos. Buenos días. Buenos ¿Qué días. tal? ¿Qué tal? Espero ahí hayan amanecido bien. Estamos ya en la penúltima clase. El miércoles ya finaliza. Esperemos unos minutitos más para que terminen de ingresar los que falten. ¿Ya visualizan mi pantalla de clase? ¿Sí se ve bien? ¿Alguien que me pueda confirmar? ¿Sí? Se ve bien. Ok. Hace un momento les publiqué ya la unidad número 3 que vamos a iniciar el día de hoy, planeación estratégica. Recuerden que abordamos los dos primeros temas y el miércoles terminamos con los dos restantes, ¿ok? Gracias, Martín, por avisarme de la compañera de Yanira, lo tendré en cuenta. ¿Podrá ingresar más tarde o no? Porque no me ha mandado mensaje. Martín, ¿sabe si va a poder ingresar después la compañera? Es que tenía un problema con la computadora, maestra. Estaba fallando su pantalla. Espero que sí pueda ingresar en un rato Ah, más. bueno, esperemos que sí. Bienvenido al que acaba de ingresar, buenos días. Les comentaba que ya está publicado el contenido teórico de la clase del día de hoy. Está la acostumbrada actividad del aprendizaje significativo del día, ya saben, la dinámica de esa actividad. Vámonos directo con las tareas. Hay 2 tareas para entregar para el día miércoles, que es la siguiente clase, ¿ok? Fíjense, la tarea número 6 se llama desarrollo de decisiones estratégicas, ¿sí? Y que de hecho también lo vamos a comentar en clase para ampliar un poco más el conocimiento. Yo lo diría y generalizaría con respecto a esto como tips que podemos poner en práctica al momento de estar elaborando nuestra programación de clase, ¿verdad? O probablemente, como ustedes ya lo han escuchado anteriormente, plan de clase o currículo, ¿verdad? En sí, planeación estratégica. Bienvenidos a los que se acaban de integrar. Instrucciones. Abrir la imagen adjunta, obviamente esa imagen se encuentra aquí en la parte de abajo, que se llama decisiones estratégicas, y con base a lo que plantee, obviamente en esa imagen hay que hacer un análisis sobre cada una de las asignaturas que a continuación se citan. Ojo, son 3 asignaturas distintas y un tema en específico por cada asignatura. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Le voy a dar clic ahorita mismo a la imagen, les va a aparecer un recuadro donde vienen en la primera columna, parte izquierda, vienen 6 rúbricas, ¿sí? En este caso son decisiones que se toman al momento de elaborar una planeación estratégica. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer con las 3 asignaturas? En cada una me van a desarrollar este recuadro. Les voy a dar libertad de que le den el diseño que ustedes deseen, sea en un cuadro, sea en un listado, un solo escrito, como ustedes lo quieran elaborar. Pero en cada decisión, es decir, en cada rúbrica que se encuentra en la parte izquierda, contienen unas preguntas. Entonces, esas preguntas serán una guía básica que te harás a ti mismo y que te harás con base a la planificación que se te ocurra en el momento para impartir, obviamente simulando que vamos a impartir dicha asignatura con tal tema, ¿sí? Los temas ya están especificados en la plataforma de clase. Entonces, vas a tener que aplicar pregunta por pregunta dependiendo la rúbrica. De actividades, por ejemplo, trae 1, 2, 3, 4 preguntas. Entonces, puedes hacerlas en listado, poner la pregunta y la respuesta, o bien como algunos lo han manejado, que pueden escribir directamente un solo escrito, ¿sí? Sin necesidad de especificar la pregunta, va nada más redactando con base a lo que se les vaya preguntando. ¿Ok? Entonces van a hacer 3 análisis, 3 cuadritos o 3 listados, como gusten hacerlo.
¿sí? Tenemos la asignatura de Ciencias Naturales con el tema la alimentación y la nutrición. Hay que pensar, hay que investigar y por tanto hay que planificar, ¿sí? Y el recuadro que les acabo de enseñar les servirá como guía para que profundicen más al momento de impartir este tipo de temas en dichas asignaturas. Entonces te abrirá el panorama y la perspectiva acerca de aquellas estrategias y posibles decisiones a utilizar en determinadas técnicas que te ayude a facilitarle el aprendizaje a tus estudiantes. La segunda asignatura es formación cívica y ética con el tema sexualidad. Y la última asignatura es matemáticas con el tema las figuras geométricas. ¿Ok? Nos dice que en la parte de la ejecución podrás elaborar esquema, ya como se los mencioné, o un escrito generalizado, dando respuesta a cada interrogante. Ya vimos las interrogantes por rúbrica. ¿Ok? Para su evaluación, pues bien, lo pueden hacer en archivo electrónico o si prefieren en hoja de máquina. Recuerden que es tarea, ¿sí? Nada más que en libreta no, solamente la actividad del aprendizaje significativo. Vale 10 puntos y ya les dije para cuándo es la fecha de entrega. ¿Hay alguna duda con respecto a esta tarea o comentario que quieran agregar? ¿Alguna duda con la tarea? ¿O vamos bien? ¿Nadie tiene ningún comentario? No, está claro todo. Ok, bien. Esa es la tarea número 6. La tarea número 7 es la guía de estudio, porque les he de recordar que en la siguiente clase, que es el día miércoles, tenemos el examen. ¿Sí? Entonces, con base a lo aprendido, obviamente en todas las sesiones que hemos tenido e incluidas las últimas que tendremos la siguiente clase, y al igual puedes complementar con otra fuente informativa, hay que responder la guía que les adjunto. ¿Por qué? Porque con base a esas preguntas voy a elaborar el examen, ¿sí? La elección de las preguntas obviamente va a ser aleatorio, puede ser que vengan todas, puede ser que vengan menos de la cantidad total, en desorden, en orden, no lo sé. Hay que estudiar completo, ¿sí? Esto con la finalidad de agilizar el estudio para tu examen, ¿ok? Y el examen lo aplicamos así como han estado acostumbrados a través de Classroom, respondiendo un cuestionario, un quiz, que les recuerdo deben ingresar con su correo institucional, porque de otro modo pues no les permitirá el acceso, ¿verdad? Para que no tengan inconvenientes. Tenemos que llevar nuestras 3 sesiones normales. Al terminar las sesiones, presentamos el examen, ¿sí? El examen siempre viene limitado con tiempo, pero la siguiente semana ya les explicaré la dinámica general del examen, ¿ok? La guía puede ser respondida en el mismo archivo, le voy a dar clic. Vienen 27 preguntas basadas en todo lo que hemos visto y nos falta por ver en los últimos temas. Pueden editar este mismo archivo y ya me lo entregan, o si no, pueden copiar las preguntas en su libreta. Este sí está permitido hacerlo en la libreta. Archivo electrónico o libreta. ¿Ok? Vale 10 puntos y también se entrega para el día miércoles. ¿Alguna duda con respecto al examen? Perdón, la guía de estudio. Sí sugiero que respondan de manera breve pero concisa. ¿Ok? No hay necesidad de establecer una respuesta muy larga si al momento del examen pues no te va a funcionar para escribirla a tiempo, ¿verdad? Porque el examen va a tener tiempo, va a estar limitado, entonces mejor breve pero concisa, ¿verdad? Sin salirse del enfoque de lo que se te esté preguntando. ¿Alguna duda con respecto a la guía? ¿Comentario que quieran agregar? No, ninguna. Se pueden apoyar en las presentaciones que hemos mandado y si no les es vasto, pues bien, pueden ingresar a cualquier otra fuente de información. ¿Ok? Cualquier comentario, pues ya tenemos ahí el grupo o por este medio también los estaré atendiendo. Bueno,
Si ya no hay más que comentar, me voy a ir directamente con la presentación del día de hoy. Unidad número 3, planeación estratégica. Probablemente muchos de los conceptos que veamos aquí pudieron ya haberlos visto en otros cuatrimestres, ¿sí? Solamente que tenemos que hacer hincapié en ciertos aspectos muy relevantes. Agregué otros datos que probablemente no conozcan o no han considerado en lo que llevan de carrera para aplicar en una planeación estratégica. ¿Ok? Entonces es un complemento de un poquito de lo visto con aspectos nuevos. Entonces espero que toda esta información les sirva de mucho al momento de estar programando tu clase. Vamos a empezar. Los primeros dos temas que vamos a abordar es el tema número 1. Vamos a hacer énfasis en lo que son y la importancia de los objetivos de aprendizaje, ¿sí? Y tema número 2, ¿qué es una estrategia didáctica? Vamos a saber y a conocer la esencia y el significado que hay detrás de toda esta programación. ¿Ok? Empezamos. Muy bien. Ya la compañera de Yanira ya se nos pudo agregar. Qué bueno, de Yanira, que nos puedes acompañar en la clase. Bien, Sonia Noemí, buenos días. ¿Me puedes ayudar a leer el concepto de planeación estratégica, por favor? Para poder entender todo este tema hay que saber el concepto básico, ¿verdad? A ver, compañera, ¿me puedes ayudar a leer, por favor? Buenos días, maestra. Buenos días. ¿Qué nos dice? ¿Qué es una planeación estratégica? En el ámbito educativo, se entiende como el conjunto de procesos anticipados, sistemáticos y generalizados para Concretar. los planes en pro del desarrollo educativo mediante la determinación de acciones. Sí. Para establecer propósitos, objetivos, políticas y estrategias que guíen su actuación y respondan a las demandas innecesarias de los educandos. Ajá. que se me mueven En este proceso, los miembros de una institución educativa desarrollan los procedimientos y operaciones necesarias para lograrlo. Ahí hacemos una breve pausa. Sonia, ¿habían escuchado o habían visto ya lo que era una planeación estratégica con otros maestros? Yo en sí no. No. Bueno, bien, aquí entendemos, a ver, ahorita no apagues tu audio, ahorita me continúas apoyando. Aquí entendemos como planeación estratégica, ¿sí? Que es equivalente a un proceso. Entonces, detrás de un proceso hay una serie de pasos sistemáticos, ¿verdad? Y generales que hay que seguir, ¿sí? ¿Para qué? Para que nos lleve a el logro de los resultados adecuados de ese plan que se deriva y desarrolla en torno a un ámbito educativo, ¿sí? En este caso, un plan de clase. Entonces, no es recomendable, ¿sí?, que un docente se presente ante una clase sin un plan de clase. ¿Por qué? Porque no le quedaría otra alternativa más que improvisar. Ahora bien, no digo que sea malo, ¿verdad? Porque probablemente tras una planeación estratégica puede haber la improvisación. Yo lo he aplicado, pero más sin embargo, cuando no se te da la habilidad de improvisar, ¿verdad? O planificar en el momento y a ver qué se te ocurre, pues, puede salirte de contexto, ¿verdad? Y los objetivos a veces no se cumplen. Entonces, es siempre mejor, es más optable traer consigo, ¿sí?, un plan de trabajo a seguir. ¿Para qué? Para que el logro de los objetivos de aprendizaje sean más garantizados. Más que nada, esa es la esencia de elaborar una planeación estratégica, ¿sí? O sea, presentarte ante tu grupo y saber qué es lo que vas a hacer,
y sin tener la necesidad de preocuparte sobre, ¿y ahora qué se me va a ocurrir asignarles o qué voy a hacer? Entonces, sí se vale, como decía hace ratito, o sea, durante la clase, probablemente cambiar un poquito esa acción o esa actividad que se tenía en mente o inclusive planificaste durante tu programación. O sea, si es posible salirse un poco del enfoque, ¿verdad? Y al momento ocurrirse algo novedoso, pero por completo, ¿sí? Es como ir a la guerra sin armas. Entonces, esta es una de las principales esencias de la planeación estratégica, ¿sí? Entonces, para establecer qué propósitos, objetivos, políticas y estrategias, ¿sí? Entonces, es sin duda alguna un plan completo que va a regir, ¿verdad? El buen camino, la buena orientación de tus clases, ¿sí? Del desarrollo de tus asignaturas. Entonces, hay miembros que participan y que pone cada quien de su parte para que se pueda llevar a cabo este plan. En este caso son los agentes que participan directamente en la institución educativa, ¿sí? O sea, en el aula, bueno, claro está docente-alumno, ¿sí? Y alumno con alumno, o sea, con otros compañeros. Está la relación administrativa entre directivos, personal administrativo y todos los departamentos encargados, finanzas, control escolar, orientación y demás, pero también hay un agente importante que es el padre de familia, ¿verdad? Ya lo hemos comentado anteriormente. Bien, Sonia, continuamos con las características, ¿sí? ¿Me las puedes leer, por favor? Características. Prospectiva. Determina a futuro qué, quién, cómo, cuándo y qué se hará con los resultados. 2. Integral. Dispone de elementos organizados que formulan el proceso a seguir. 3. Participativa. Para efecto de su ejecución intervienen los agentes del quehacer institucional. Ajá, indicativa. Uh-huh. Propone principios para que cada institución los adopte de acuerdo a su propia naturaleza. Sí. Opcional. Brinda alternativas para suponer e impulsar situaciones cambiantes que afecten el desarrollo. Así es. Sonia, fíjate, en el primer aspecto, nosotros como docentes nos tenemos que hacer preguntas sobre qué, quién, cómo o cuándo, ¿verdad? O sea, ¿de qué manera quiero obtener resultados? ¿Sí? ¿A quién voy a beneficiar tras mi planeación? ¿En quién estoy pensando con base a qué está diseñada? ¿Para qué quiero asignar tales actividades o por qué voy a encargar ciertas tareas? Entonces, todo debe de estar diseñado con base a las necesidades de los estudiantes. Cuando estamos adentrados al sistema público, que es decir, una escuela sea federal, estatal, que pertenezca al sector público, ¿verdad? La Secretaría de Educación Pública manda las planeaciones estratégicas. Entonces, no nos queda más que alinearnos y darle seguimiento, ¿sí? Cuando somos pertenecientes a escuelas de carácter privado, como es por ejemplo mi caso, ¿verdad? Nosotros los docentes por lo regular tenemos que diseñar nuestra planeación estratégica de principio a fin, ¿ok? Entonces, nos da la libertad, ese hecho nos da la libertad de poder primeramente anticiparnos con conocimientos previos y un diagnóstico rápido los primeros días de clase ante mi grupo. ¿Por qué? Porque yo así me doy a la tarea de conocer a mi grupo, de identificar cuál va a ser la metodología más adecuada que se va a adaptar a sus necesidades, a sus personalidades, ¿verdad? O estilos o hábitos que traigan desde casa. Entonces, con base a ello, puedo yo ya comenzar a trabajar, ¿sí? Entonces, las planeaciones estratégicas que ya nos da la SEP, ¿verdad? Difícilmente se pueden modificar, más sin embargo, traen un espacio para la rúbrica de observaciones donde si el maestro ve necesario modificar o agregar algo, ¿verdad? Aunque sea mínimo, que
valore como un aprendizaje significativo, sí lo puede hacer, ¿verdad? Pero cambiar la estructura por completo, muy difícilmente no se puede porque ya viene desde la SEP, ¿ok? Entonces, el aspecto integrador, ¿sí? Nos dice aquí que, ya lo mencionamos, una planeación consta de elementos organizados, ¿sí? Yo en las primeras clases hice el comparativo con la receta de cocina, ¿verdad? Cuando un paso o un ingrediente se salta, ¿verdad? O no se toma a consideración, simplemente el sabor deseado, los resultados de ese platillo no va a resultar. Justamente pasa esto con la planeación. Entonces, si nosotros pasamos por alto alguna acción o actividad recomendada o que está dentro de nuestra programación, probablemente los resultados puedan llegar a tardar en dar, ¿verdad? En dar, pues algún tipo de resultado o simplemente no se cumple, ¿sí? En la característica participativa nos habla de los agentes, ya los mencionamos anteriormente, ¿sí? De todos los involucrados en el proceso enseñanza-aprendizaje. Es también indicativa, ¿por qué? Porque nos habla de principios y ahorita vamos a conocer los 4 principios pedagógicos que rigen a la nueva escuela mexicana, donde con base a las necesidades, características y prioridades de cada institución educativa es que se pueden aplicar todos o unos cuantos. Obviamente ahí es elección del maestro y lo va a tomar a consideración para ver qué le conviene más para sus alumnos y su clase en general. Ahorita los vamos a conocer más adelante. Y pues bien, es opcional, porque como les decía ahorita, tenemos la ventaja o la alternativa de poder agregar algo o cambiar alguna situación que no esté resultando como nosotros queremos, ¿verdad? Y orientarla por el buen camino. Entonces podemos sí modificar, ¿verdad? Probablemente no a grandes rasgos, pero sí cambiar el plan a tiempo para no tropezar con el desarrollo de los estudiantes. ¿Ok? Sonia y demás clase, ¿alguna duda con respecto a la definición de lo que es una planeación y sus características principales? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Ha quedado claro que es una planeación estratégica? Sí. Ok. Quiero abordar los principios que les he estado mencionando. Ya habían antes hablado acerca de estos 14 principios pedagógicos. Esto está en el nuevo modelo educativo, no es un invento mío ni mucho menos. Está vigente, inclusive en la reforma educativa. ¿Ya los habían analizado anteriormente? ¿Habían hablado de ellos? No. Se presenta en un arbolito, tal cual lo es así. ¿Por qué? Porque viene de la esencia y naturaleza, ¿sí? De las instituciones educativas. Fíjate bien, son 14. Entonces, cada uno tiene cierto grado de complejidad para poder comprenderlos, ¿verdad? Entonces, si ustedes más adelante quieren investigarlos por cuenta propia, adelante. Pero aquí se los voy a platicar a grandes rasgos. Empieza desde el primordial hasta el complementario, del 1 al 14. Entonces, todos estos elementos se fusionan de tal manera que si alguno falta, no se cumple o simplemente no se le pone la atención debida, ¿verdad? Los resultados no se dan. Entonces, tenemos el número 1. Primeramente, ya lo hemos mencionado varias veces, poner al estudiante en el centro del proceso enseñanza-aprendizaje en la actualidad. Pero acuérdate que cuando vimos los primeros paradigmas, los de la vieja escuela, era todo lo contrario. Entonces, este primer principio nos da la oportunidad de elaborar todo en torno a el estudiante. Número 2, tener en cuenta los saberes previos del estudiante, ¿sí? En la siguiente clase vamos a estar abordando los distintos tipos de evaluación institucional que existen. Entonces, nos podremos dar cuenta que una de ellas, ¿verdad?, es la diagnóstico, la inicial. Entonces, para nosotros poder detectar los saberes previos de antemano, sabemos que existen técnicas
que podemos aplicar en los primeros días de clase para poder canalizar cuánto conocen, cuánto conocimiento traen los estudiantes del tema relacionado que les vas a impartir o del ciclo escolar anterior. ¿Ok? Número 3, ofrecer acompañamiento al aprendizaje. ¿Sí? Este es bien importante y de antemano sabemos que no por el hecho de facilitarles el aprendizaje a los estudiantes, debemos dejar de acompañar su rendimiento académico. Entonces, somos encargados no solo de facilitar, sino también de llevar un seguimiento, un control. ¿Para qué? Para que en determinado momento nosotros podamos evaluar, ¿verdad?, los aprendizajes adquiridos del estudiante y poder dar, bueno, ahora sí que una nota, un valor numérico ante ese esfuerzo. Entonces, pues tenemos que dar forzosamente una calificación, ¿verdad? Porque así hoy en día es como se mide el rendimiento académico general de todos los estudiantes. Obviamente contemplando las competencias adquiridas, las habilidades, ¿verdad? Los talentos aplicados, entre otras competencias que el estudiante proyecta dentro y fuera del aula de clase. Número 4, conocer los intereses de los estudiantes, ¿sí? Y entonces aquí nos volvemos no solamente orientadores y guías y también facilitadores, sino también empáticos, ¿verdad? Con el hecho de interesarnos sobre qué necesita el estudiante, qué le conviene más, cómo le gustaría que le impartieran la clase, etcétera, ¿verdad? En general. Entonces ya eso ya es de carácter individual cuando te presentas ante tu grupo. Estimular la motivación intrínseca del estudiante. Ese es el punto número 5. Esto es bien importante, porque la motivación intrínseca viene de lo interior, viene de lo interno. Y son esos aspectos que te motivan, que te alientan e incentivan para tener iniciativa propia para hacer las cosas, sin necesidad de siempre estar siguiendo instrucciones. Entonces, este aspecto le permite al estudiante estimular el hecho de querer hacer las cosas por cuenta propia, es decir, siendo autónomos e independientes, ¿verdad? Sin necesidad de esperar a que el profesor le pregunte o que casi le ande obligando a responder cierta pregunta, ¿verdad? O que opine en la clase. El punto número 6 nos dice que hay que reconocer la naturaleza social del conocimiento, ¿sí? Entonces aquí, bueno, bien, surgen de ciertas teorías y corrientes filosóficas que nosotros aplicamos al momento de dar clase, entre otros elementos como por ejemplo la experiencia, la razón, antecedentes históricos, ¿verdad? Y demás. 7. Propiciar el aprendizaje situado. Entonces, el aprendizaje situado es una situación permanente. Es como la educación formal, que siempre está presente y que tenemos que pasar ciertos años de escolaridad para que nos puedan brindar una certificación, como por ejemplo cuando terminamos el preescolar, sea 1, 2 o 3 años, terminamos, nos dan un certificado. Cuando cursamos los 6 de primaria, igual, pasa lo mismo, secundaria y demás. Y entonces el aprendizaje situado van a ser conocimientos que perduran para siempre, que siempre está presente, ¿sí? Bajo un enfoque, obviamente, curricular. Número 8. Entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación del aprendizaje. Aquí probablemente podamos abrir un debate. ¿Por qué? Porque para algunos maestros la evaluación se puede volver tan formal, tan obligatoria en su esencia, ¿verdad? Y tan lineal, que no le podemos dar oportunidad al estudiante de aprobar o acreditar la materia con diferentes vías, ¿verdad? Alternativas. Entonces, hay profesores tradicionales, por lo regular, que se cierran mucho a las rúbricas de su evaluación, ¿sí? Yo, por ejemplo,
cuando encargo tareas, y lo aplico con todos mis grupos, ¿verdad? Que les he dicho. Bueno, las tareas hay que procurar hacerlas en hojas de máquina o en archivo electrónico si tienes computadora, ¿verdad? O tablet, si te es posible. Pero algunos alumnos me entregan aún así en cuaderno, ¿verdad? Le toman foto y me lo adjuntan. Entonces digo, bueno, les recuerdo que la dinámica es, como ya se les había dicho, pero el alumno se justifica, maestra, discúlpeme, pero fíjese que me fue imposible conseguir hojas de máquina, no tengo computadora, etcétera. Entonces, ahí cambia la perspectiva. Yo con todo gusto, tras esa justificación donde el estudiante proyecta preocupación, proyecta interés, pero sobre todo responsabilidad por entregar su tarea, sea como sea y con base a sus recursos, ahí esa rúbrica de evaluación donde solamente es en archivo electrónico o en hoja de máquina, se puede modificar, se puede moldear a la necesidad del estudiante. Entonces, son detalles que tú tomas a consideración, ¿sí? Y que te ayudan a motivar y apoyar al estudiante a seguir avanzando, ¿sí? En lugar de mostrarte renuente y decir, bueno, ¿sabe qué? Si no me lo entregó como yo lo pedí, pues simplemente no gana los puntos y ya, entonces no es el caso. Siempre buscar la vía alterna, siempre y cuando traiga una buena justificación de por medio, ¿verdad? Número 9. A ver, Martín, dígame. No, en ese punto, maestra, quería añadir que incluso también el alumno que lo está haciendo en la hoja de libreta o de máquina, la que encontró, lo puede hacer mejor que el alumno que lo hizo en computadora. Así es. De hecho, sí me ha tocado, varios casos. Pero nosotros no podemos pasar por ejemplo, por alto, ¿verdad? Las indicaciones originales, y siempre digo, con gusto te las recibo, ¿verdad? Y aparte son trabajos muy bien hechos, con mucha limpieza, ¿verdad? Y se les acepta. Y eso incentiva al estudiante. Entonces dice, maestra, a la siguiente le prometo que ahora sí hago el esfuerzo por conseguir el material como usted lo dice. Entonces, hay un interés de por medio, ¿verdad? Y ves que el estudiante le echa ganas y se esfuerza. Entonces, son puntos que se valoran, ¿verdad? Bien, antes de que se me termine la sesión, anoten su primera asistencia del día, por favor. En el chat. Anoten su nombre completo, por favor, para la primera asistencia, sesión 1. Bien, estamos en el punto número 9, que es modelar el aprendizaje. Sí, obviamente ahí mediamos y nos adaptamos a los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Tenemos el número 10, valorar el aprendizaje informal. ¿Ok? Entonces, tenemos la educación informal que se aprende fuera del aula de clase. ¿Sí? Y es a través de la interacción, con quien nos rodea. Entonces, el aprendizaje informal nos lo dan las actividades cocurriculares que a veces la misma escuela puede implementar, ¿sí? O nosotros somos partícipes debido pues a nuestros papás, como por ejemplo clases de música, clases se me ocurre karate, a algunos padres de familia les gusta inculcar eso a sus hijos, natación, clases extras, por ejemplo, de otro idioma, de lenguas, por ejemplo, pintura, danza, etcétera. Entonces, son esos tipos de aprendizajes informales que no necesariamente nos los exige la escuela para poder acreditar materias. Entonces, son actividades cocurriculares, ¿sí? Por eso les digo, algunas escuelas te lo brindan como tipos talleres, pero otras no. Otras las puedes tomar afuera, ¿verdad? Desde casa. Número 11, promover la interdisciplina. Entonces, este aspecto es bien importante. ¿Por qué? Porque toda aula de clase debe de tener, aparte de reconocer como estudiante el reglamento de la institución, se debe de plantear un reglamento del aula, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar al docente a tener mayor control y a canalizar todas las acciones
de los estudiantes, ¿sí? O sea, más allá de poder respetar un reglamento generalizado, ¿verdad? De toda la escuela, hay que cumplir reglas individuales y eso te hace ser, como estudiante, mejor persona. Entonces, ahí deriva mucho la forma en cómo aplicar la disciplina. Ya lo vimos en los distintos paradigmas, donde de acuerdo al enfoque, de acuerdo al tipo de maestro y tipos de estudiante, es que nosotros podemos aplicar esta rúbrica que es la disciplina, ¿verdad? Que nunca la podemos pasar por alto porque es uno de los aspectos más importantes que nos ayudan a tener mejor control, mejor concentración, ¿verdad? Y pues bien, mayor rendimiento y alcances, ¿verdad? Para adquirir valores en los estudiantes. Tenemos el número 12, favorecer la cultura del aprendizaje. Aquí hablamos, obviamente, de hábitos culturales, sociales, ¿sí? Que te preparan para ser un ciudadano de bien, ¿verdad? Para el bien de la sociedad, así como reconocer tu identidad propia, tu identidad nacional, ¿verdad? Y saber que perteneces a una sociedad donde hay reglas y normas a cumplirse, así como también respetar cultura, tradiciones, ¿verdad? Y compartir diversidad cultural con la gente que te rodea. Entonces, en las escuelas siempre, siempre es bien común relacionarte con personas, con compañeros que no son de tu misma nacionalidad, ¿verdad? Que vienen inclusive de otro país, ¿verdad? De otra ciudad, con diferentes culturas, con diferentes hábitos y tradiciones. Entonces, todo ello enriquece esta diversidad y te hace aprender, pero no solamente aprender de los demás, sino también compartir tus aprendizajes. El número 13, apreciar la diversidad como fuente de riqueza para el aprendizaje, sacarle el provecho posible. ¿Para qué? Para aprender de todos y así enriquecer la cultura. Y número 14, el número 12 y 13 tienen ahí por ahí algo de similitud, ¿verdad? El número 14 y último, usar la disciplina como apoyo del aprendizaje. Entonces tiene un poquito de relación con el 11, ¿sí? Donde no ver la disciplina como un método para reprender, castigar o transformar a la persona, porque a veces podemos, tras nuestros actos, hacer que el estudiante se vuelva en contra, en lugar de hacerlo de nuestra parte, ¿verdad? Y cambiar su conducta para bien. Entonces, hay estudiantes que son rebeldes, hay estudiantes que se muestran renuentes y respetuosos, entonces son circunstancias a veces delicadas, ¿verdad? Porque el papá apoya ese tipo de actitudes, hay otros más, sin embargo, que no, ¿verdad? Pero bien, ahí son varios detalles que van surgiendo con base a la acción docente, ¿ok? Entonces, deducimos en términos generales que estos 14 principios, aparte de aplicarla en la planeación estratégica, ¿sí? Se dice que se vuelven condiciones esenciales que van a regir la práctica docente diaria, es decir, de todos los días. Entonces, esto nos va a llevar al logro de los objetivos y claramente también a la mejora de la calidad educativa. Entonces, estos principios, ya lo dije, nos los dan en el nuevo modelo educativo que deben de ser aplicados en la nueva escuela mexicana. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos principios están más enfocados, ¿verdad?, en salvaguardar el aprendizaje, la integridad, las emociones, intereses, ¿verdad? Y todo aquello que mueva o motive al estudiante para ser mejor, ¿verdad? Y que aprenda muchísimo más fácil. Entonces, claro que el docente sigue apareciendo, ¿verdad? Porque es un agente importante, pero si tú te fijas, todos los principios están diseñados en torno al estudiante. Entonces, ahí vemos donde claramente es el centro del proceso. ¿Quién? Pues obviamente el estudiante. ¿Ok? Bueno,
¿Quedó alguna duda con algún principio? ¿Algo que quieran agregar, comentar, que les haya recordado algo? ¿Vamos bien con los 14 principios? Entonces me dicen que no los habían visto anteriormente. No los habían abordado en otra materia.